Con el vientre hinchado de 8 meses y la muerte acechando sus pasos, Elena nunca imaginó que el guerrero apache que la rescató de ser vendida la obligaría a enfrentar un precio imposible: entregar a su hijo no nacido al clan que más odiaba a los mexicanos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol caía como látigo de fuego sobre la tierra resquebrajada. Ni una sola nube ofrecía consuelo en aquel cielo implacable que parecía arder en tonos cobrizos, mientras la tarde se desangraba lentamente sobre las montañas. El silencio del desierto solo era interrumpido por el crujir ocasional de la maleza seca y el distante graznido de un cuervo que sobrevolaba aquel paraje desolado. Elena Ramírez, con el vientre hinchado por los 8 meses de embarazo, sentía que cada paso era una batalla contra su propio cuerpo. El sudor le empapaba la frente y el vestido se le pegaba a la espalda mientras avanzaba tambaleante, con las manos atadas al frente y la boca amordazada con un pañuelo que sabía a tierra y sangre seca. Sus pies descalzos, llenos de cortes y ampollas, dejaban un rastro tenue sobre la arena que el viento borraba casi de inmediato, como si hasta la naturaleza conspirara para borrar su existencia. «Camina, india sucia», gruñó Sebastián, el mayor de los 3 hombres que la habían capturado 2 días atrás. «En el burdel de San Lorenzo pagarán bien por ti, aunque estés preñada». Elena no era india, era mexicana, nacida en un pequeño pueblo cerca de Hermosillo, pero para aquellos traficantes de vidas, cualquier mujer de piel morena y cabello negro valía lo mismo. Unas cuantas monedas y quizás una botella de whisky barato. Había quedado viuda cuando Pablo, su esposo, murió en una mina al norte de Sonora. Estaba viajando para reunirse con su familia en Nogales cuando aquellos hombres asaltaron la diligencia, mataron al conductor y se la llevaron como único botín. «Estás loco, Sebastián», dijo Rodrigo, el más joven de los 3, mientras montaba su caballo pinto. «Nadie va a comprar una mujer a punto de parir». «Hay hombres que pagan extra por eso», respondió el aludido, con una sonrisa que dejaba ver sus dientes amarillentos. «Y si nace varón, lo venderemos a los apaches. Dicen que pagan bien por niños que puedan criar como guerreros». Elena sintió que las entrañas se le congelaban a pesar del calor. El bebé que llevaba dentro se movió como si también hubiera entendido la amenaza. Cerró los ojos y rezó en silencio, tal como su madre le había enseñado. «Mi Santa María, Madre de Dios, protege a mi hijo». A unos kilómetros de distancia, oculto entre las rocas de una elevación que dominaba el horizonte, Nakoje observaba. Su cuerpo delgado y fibroso permanecía tan inmóvil que parecía parte del paisaje. Solo sus ojos, negros y penetrantes como obsidianas pulidas, seguían cada movimiento del grupo que se aproximaba. Nakoje, cuyo nombre significaba el que camina solo en apache, no vestía como los guerreros de su tribu. Llevaba pantalones desgastados robados de un colono muerto, una camisa de algodón crudo y una bandana roja atada al cuello. Solo sus mocasines de piel de venado y el cuchillo de piedra que colgaba de su cinturón revelaban su verdadero origen. Había sido expulsado de su pueblo 3 lunas atrás, acusado de cobardía por negarse a participar en una incursión contra un poblado mexicano. «No hay honor en matar mujeres y niños», había dicho ante el Consejo de Ancianos. Su padre, Tarak, jefe guerrero respetado, había apartado la mirada mientras los demás escupían a sus pies. Solo su madre, en silencio, le había dejado un pequeño saquito con alimentos y semillas la noche que partió. Ahora vagaba solo,
atrapado entre dos mundos que lo rechazaban, ni apache completo, ni aceptado por los blancos o mexicanos. Cazaba para sobrevivir y evitaba los poblados. Pero algo en aquel grupo que se acercaba le impidió seguir su camino. Algo en la mujer embarazada que avanzaba a tropezones le recordó a su hermana Ayllana, robada años atrás por comerciantes de esclavos y nunca vuelta a ver. El viento cambió, trayendo consigo el olor a tabaco, sudor y pólvora de los captores. Nacoje frunció el ceño. Reconocía a esos hombres. Eran los mismos que vendían armas defectuosas a su pueblo a cambio de pieles y joyas, los que emborrachaban a los jóvenes guerreros para después robarles sus caballos. Sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis amarga. Cuando el grupo pasó bajo su posición, pudo ver con más claridad el rostro de Elena. No era el de una mujer derrotada, a pesar de las circunstancias. Sus ojos, del color de la miel oscura, relampagueaban con una mezcla de miedo y determinación. Sus labios, aunque agrietados por la sed, se mantenían apretados en un gesto desafiante. Nacoje tomó una decisión. No podía salvarla allí, en medio del desierto. 3 contra 1 eran malas probabilidades, incluso para un guerrero entrenado como él. Pero conocía su destino, el burdel de San Lorenzo, un pueblo fronterizo donde la ley era tan escasa como el agua limpia. Descendió de las rocas con la agilidad silenciosa de un puma y corrió hacia donde había dejado su caballo, un Mustang pardo que había domesticado él mismo. Montó de un salto y cabalgó paralelo a la ruta que seguían los traficantes, manteniéndose fuera de su vista. Llegaría a San Lorenzo antes que ellos y planearía su movimiento. Mientras cabalgaba, el recuerdo de su hermana Ayllana lo acompañaba como un fantasma. Sus gritos cuando la arrancaron de los brazos de su madre, sus ojos llenos de terror mientras la arrastraban hacia una carreta cubierta. Él solo tenía 12 años entonces, demasiado joven para defenderla. Esta vez será diferente, se prometió mientras espoleaba a su caballo. A veces, el destino teje conexiones invisibles entre personas que nunca se han visto. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las primeras estrellas aparecían en el cielo como testigos silenciosos, los caminos de Elena y Nacoje comenzaban a entrelazarse en una historia que ninguno de los dos había elegido, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que Nacoje no podía imaginar era el precio que su propia gente exigiría por ofrecer refugio a una mujer mexicana embarazada. Un precio que pondría a prueba no solo su honor como guerrero, sino también su corazón como hombre. San Lorenzo era poco más que una herida abierta en la piel del desierto, un puñado de edificios de madera y adobe donde se mezclaban los olores a mezcal barato, sudor rancio y desesperación. Al atardecer, las lámparas de aceite comenzaban a encenderse en las cantinas y burdeles, arrojando una luz amarillenta que manchaba las calles polvorientas como charcos de orina vieja. Nacoje llegó cuando las sombras ya se alargaban. Dejó su caballo atado en las afueras y entró al pueblo caminando, con la cabeza gacha y los sentidos alerta como un lobo en territorio ajeno. Conocía bien ese lugar, aunque lo evitaba siempre que podía. San Lorenzo era tierra de nadie, demasiado remoto para que las autoridades mexicanas se preocuparan por él, demasiado insignificante para que el ejército estadounidense lo vigilara. Era el punto exacto donde los desesperados de ambos lados de la frontera venían a perderse, a olvidar o a ser olvidados. Se detuvo frente al burdel La Rosa Roja, un edificio de 2 plantas con balcones de madera, desde donde 3 mujeres con los hombros descubiertos y los labios pintados llamaban a los transeúntes. La dueña,
Doña Mercedes, una mujer corpulenta con el cabello teñido de un negro imposible, lo reconoció de inmediato. «Vaya, vaya, el apache que no es apache», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué te trae por aquí, Nakoje?» «Las chicas nuevas no llegan hasta la semana que viene. No vengo por eso», respondió él en un español áspero pero comprensible. «Sebastián y sus hombres traen mercancía nueva, una mujer embarazada». El rostro de Mercedes se ensombreció. Podía ser la dueña de un burdel, pero tenía sus límites. Una cosa eran las mujeres que elegían esa vida por desesperación o las que no tenían otra opción, y otra muy distinta, una embarazada secuestrada. «Sebastián es un animal», escupió al suelo. «¿Y qué piensas hacer? No me digas que ahora eres un héroe». Nakoje no respondió. Su mirada se dirigió hacia el horizonte, donde una nube de polvo anunciaba la llegada de jinetes. «Necesito un lugar donde esconderla», dijo al fin. Mercedes lo miró largo rato, evaluándolo. Luego asintió levemente. «La bodega trasera tiene una puerta que da al callejón». Le entregó una llave oxidada. «Si te atrapan, nunca te he visto». Nakoje guardó la llave y desapareció entre las sombras justo cuando los 3 jinetes entraban al pueblo. Elena, ahora montada en la grupa del caballo de Rodrigo, parecía a punto de desmayarse. Su rostro estaba cubierto de polvo, sus labios agrietados por la sed, pero sus ojos seguían ardiendo con el mismo fuego que Nakoje había visto antes. Sebastián detuvo su caballo frente al burdel y desmontó de un salto. Tiró de las cuerdas que ataban las manos de Elena, haciéndola caer sobre el polvo como un saco. Ella ahogó un gemido cuando su vientre golpeó contra el suelo. «Doña Mercedes», gritó Sebastián, «tengo mercancía fresca para usted». Mercedes salió al porche, limpiándose las manos en el delantal. «Ya te dije que no compro mujeres embarazadas, Sebastián», dijo con desdén. «Llévate a esa pobre desgraciada a otro lugar». «Vamos, doña, no sea así», insistió él, arrastrando a Elena hasta los escalones. «Es joven y bonita, y cuando dé a luz tendrá una boca menos que alimentar. El crío se vende fácil». Elena, que había permanecido en silencio hasta entonces, levantó la cabeza con un movimiento tan brusco que casi pierde el equilibrio. «¡Primero muerta!», gritó, escupiendo al rostro de Sebastián. El hombre levantó la mano para golpearla, pero su brazo quedó congelado en el aire cuando sintió el filo frío de un cuchillo contra su garganta. «Tócala y te abro el cuello», susurró Nakoje, apareciendo como una sombra detrás de él. Rodrigo y el tercer hombre, Carlos, desenfundaron sus revólveres, pero Mercedes ya había sacado una escopeta recortada de debajo de su delantal. «En mi establecimiento no, muchachos», advirtió. «Bajen esas armas o les lleno la barriga de plomo». «Esta perra nos pertenece», gruñó Sebastián, inmóvil por el cuchillo en su garganta. «Ninguna persona pertenece a otra», respondió Nakoje, apretando un poco más la hoja contra la piel del traficante hasta que un hilillo de sangre comenzó a deslizarse por su cuello. «La mujer viene conmigo». Elena miraba la escena con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender qué estaba sucediendo. ¿Por qué un apache la estaba defendiendo? ¿Era otra trampa? ¿La salvaban de estos demonios solo para entregarla a otros peores? «Levántate», le dijo Nakoje sin apartar la mirada de Sebastián. «Despacio». Ella obedeció con dificultad, sosteniendo su vientre con las manos atadas. Sebastián aprovechó ese momento de distracción para lanzarse hacia adelante, liberándose del cuchillo y desenfundando su revólver en un movimiento.
El disparo resonó en la calle principal, haciendo que los pocos transeúntes corrieran a refugiarse. Pero no fue el arma de Sebastián la que disparó, sino la escopeta de Mercedes. El traficante cayó de rodillas, con el hombro destrozado por los perdigones. «¡Largo de mi propiedad!», gritó la mujer, apuntando ahora a los otros dos hombres. «Y llévense a este pedazo de basura». Nazcoje no esperó más. Cortó las ataduras de Elena con su cuchillo y la tomó del brazo. «Ven conmigo si quieres vivir», le dijo en voz baja. Elena dudó solo un segundo. Los ojos de aquel extraño guerrero no mostraban crueldad ni lujuria, solo una determinación férrea. Asintió y lo siguió a través de la bodega hasta el callejón trasero donde Nazcoje había dejado su caballo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella cuando él la ayudó a montar. «Porque una vez no pude salvar a alguien que amaba», respondió simplemente, montando detrás de ella. El caballo arrancó al galope, dejando atrás San Lorenzo y sus luces mortecinas. En la cantina, Sebastián gritaba amenazas y promesas de venganza, mientras sus compañeros intentaban detener la hemorragia. Elena, agotada, se recostó contra el pecho de Nazcoje. No sabía quién era este hombre ni a dónde la llevaba, pero por primera vez en días sintió que podía cerrar los ojos sin temer por su vida o la de su hijo. Cabalgaron bajo la luz de la luna creciente, dos almas perdidas, unidas por el destino, hacia un futuro tan incierto como el desierto que se extendía ante ellos. Lo que ninguno de los dos sabía era que su mayor desafío no serían los traficantes sedientos de venganza, sino el clan Apache al que Nazcoje pretendía pedir refugio temporal. La noche en el desierto caía como un manto bordado de estrellas, tan numerosas y brillantes que parecían al alcance de la mano. El frío había reemplazado al calor abrasador, transformando el paisaje en un mundo completamente distinto, donde las sombras bailaban con cada respiración del viento y los coyotes cantaban a la luna desde cañadas ocultas. Nazcoje detuvo el caballo junto a un pequeño arroyo casi seco. Llevaban horas cabalgando sin descanso, alejándose de San Lorenzo y de los hombres que seguramente ya los estarían buscando. Elena, agotada, se deslizó de la montura con su ayuda, sus piernas temblando por el esfuerzo y el miedo acumulado. «Descansaremos aquí», dijo él, ayudándola a sentarse sobre una piedra plana. «Hay que dar agua al caballo». Ella asintió en silencio, observándolo mientras atendía al animal con movimientos precisos y respetuosos. Había algo en aquel hombre que no encajaba con las historias que había escuchado sobre los apaches. No llevaba pintura de guerra, su cabello estaba cortado a la altura de los hombros en lugar de la tradicional melena larga, y sus ojos, aunque vigilantes, no mostraban la crueldad que los colonos mexicanos atribuían a los indios. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente Elena, frotándose las muñecas lastimadas por las cuerdas. «¿Por qué arriesgar tu vida por una mujer que ni siquiera conoces?». Nazcoje terminó de asegurar al caballo antes de responder. Se acercó, manteniendo una distancia respetuosa, y se sentó en cuclillas frente a ella. La luz de la luna iluminaba su rostro anguloso, destacando la cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Tenía una hermana», comenzó, su voz un murmullo apenas más fuerte que el viento. «Ayana, hombres como esos la tomaron cuando tenía 15 veranos. Yo no pude salvarla». La simplicidad de aquellas palabras ocultaba un dolor tan profundo que Elena sintió que se le encogía el corazón. Instintivamente colocó una mano sobre su vientre, donde su hijo se movía inquieto. «Lo siento», susurró.
Nakoje asintió levemente, aceptando sus palabras. Luego sacó de su alforja un pequeño odre de agua y se lo ofreció. Bebe despacio. Mañana llegaremos a territorio apache, al campamento de Cañón de los Espíritus. Mi gente... Dudó como si buscara las palabras correctas. Mi gente no confía en los mexicanos, pero respetan a las mujeres embarazadas. Te darán refugio hasta que nazca tu hijo. Elena bebió obedientemente, saboreando cada gota del agua fresca. Miles de preguntas se agolpaban en su mente, pero una destacaba sobre las demás. ¿Por qué dices mi gente como si ya no lo fueran? Los ojos de Nakoje se oscurecieron y por un momento Elena temió haber ido demasiado lejos. Pero cuando él habló, su voz no contenía enojo, solo una resignación teñida de orgullo herido. Me expulsaron hace 3 lunas. Mi padre es Tarak, jefe guerrero del clan Águila Roja. Él quería atacar un poblado mexicano donde creía que tenían armas escondidas. Yo me opuse. Dije que no había honor en matar inocentes. Hizo una pausa, contemplando las estrellas. Me llamaron cobarde. Dijeron que la sangre de mi padre se había aguado en mí. Elena lo observó con nueva admiración. Entendía mejor ahora por qué aquel hombre era diferente. «Tienes más valor que muchos guerreros», dijo con suavidad. «Cualquiera puede matar. Pocos se atreven a defender la paz». Una leve sonrisa, la primera que Elena veía en su rostro, iluminó fugazmente los labios de Nakoje. Mi madre decía algo parecido. Antes de que los soldados la mataran, el silencio que siguió estaba cargado de historias no contadas, de dolores compartidos que creaban un puente invisible entre ellos. Elena, sintiendo que le debía algo a cambio de su sinceridad, comenzó a hablar. Mi esposo, Pablo, murió en las minas hace 5 meses. No sabía que estaba embarazada cuando se fue. Su voz se quebró ligeramente. Iba a Nogales, donde vive mi hermana Lucía. Ella es partera y prometió ayudarme con el parto. Se llevó las manos al rostro, intentando contener las lágrimas que por fin se permitía derramar, después de días conteniendo el miedo y la desesperación. Nunca llegaré a tiempo. El bebé nacerá pronto. Lo siento aquí, señaló su vientre con un gesto de preocupación. Ya no se mueve como antes. Está buscando su camino. Nakoje escuchó con atención, su rostro impasible pero sus ojos atentos a cada expresión de Elena. Cuando ella terminó, se levantó y sacó de su alforja un pequeño bulto envuelto en hojas. «Come», le ofreció un trozo de carne seca y unas bayas silvestres. «Necesitas fuerza. Mi madre era curandera. En el campamento hay mujeres que saben traer niños al mundo. Estarás a salvo». Elena tomó el alimento con manos temblorosas, agradecida por este inesperado acto de bondad. «¿Y si tu gente no me acepta? ¿Si no nos dejan quedar?» La mirada de Nakoje se endureció, pero no por enfado hacia ella, sino por la determinación que forjaba en su interior. «Entonces seguiremos camino, no te abandonaré». Aquella promesa, pronunciada bajo el cielo estrellado y en medio del desierto implacable, pesaba más que cualquier juramento hecho en un altar. Elena asintió, sintiendo que algo cambiaba dentro de ella. La desesperanza daba paso a una tenue llama de esperanza. Durmieron por turnos, Nakoje siempre vigilante, el oído atento a cualquier sonido que no perteneciera al desierto. Y cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, reanudaron la marcha hacia el territorio apache, donde el destino les esperaba con una prueba para la que ninguno de los dos estaba preparado. El Cañón de los Espíritus emergió ante ellos como una herida antigua en la tierra,
paredes rojizas que se elevaban hacia el cielo, formando un refugio natural donde el eco del viento parecía susurrar historias ancestrales. Elena, exhausta por el viaje, sintió un escalofrío al divisar las primeras señales del campamento apache, delgadas columnas de humo que se elevaban entre los árboles de mezquite y las tiendas cónicas. Tipis las llamó Nahcoje, dispuestas en un círculo perfecto alrededor de un espacio central. Nahcoje se detuvo en la entrada del cañón, tensando los músculos de la mandíbula. Regresaba al hogar que lo había rechazado, y lo hacía trayendo consigo a una mexicana, perteneciente al pueblo que su gente consideraba enemigo. Las consecuencias podrían ser graves para ambos. Pase lo que pase, le dijo a Elena en voz baja. Mantén la cabeza alta, no muestres miedo. Los apaches respetan la dignidad, incluso en sus enemigos. Ella asintió, irguiéndose lo mejor que podía sobre el caballo a pesar del dolor de su espalda y el peso de su vientre. Una mano protectora descansaba sobre su hijo no nacido, como si pudiera escudarlo de las miradas hostiles que sabía recibirían. No tuvieron que anunciarse. Antes de que alcanzaran el perímetro del campamento, 3 guerreros surgieron de entre las rocas, arcos tensados y flechas apuntando directamente al pecho de Nahcoje. Elena contuvo la respiración, pero él permaneció impasible. «Soy Nahcoje, hijo de Tarak», declaró en apache con voz clara y firme. «Vengo en paz y pido audiencia con el consejo». Uno de los guerreros, el más joven, escupió al suelo. «El exiliado ya no tiene derechos aquí», respondió con desprecio. «Y traes a una mexicana a nuestro hogar. Has perdido el honor y la razón». «Esta mujer está bajo mi protección», respondió Nahcoje, sin inmutarse. «Espera un hijo. Nuestras leyes son claras sobre el trato a las mujeres embarazadas, incluso si son enemigas». Los guerreros intercambiaron miradas incómodas. Era cierto, la tradición apache consideraba sagrada la vida que estaba por nacer, independientemente de su origen. Finalmente, el mayor de ellos hizo un gesto con la cabeza. «El consejo decidirá. Avanza, pero entrega tus armas». Nahcoje descendió del caballo y ayudó a Elena a hacer lo mismo. Entregó su cuchillo y un pequeño tomahawk que llevaba en la cintura. Luego, sosteniendo a Elena por el brazo para darle apoyo, caminó hacia el centro del campamento. Su llegada provocó una conmoción inmediata. Las mujeres dejaron sus tareas para observarlos. Los niños se escondieron tras las faldas de sus madres, y los ancianos, sentados frente a sus tipis, fruncieron el ceño con desaprobación. Elena sentía cada mirada como un aguijón, pero recordó las palabras de Nahcoje y mantuvo la cabeza alta. En el centro del campamento, sentados en un semicírculo bajo un toldo de pieles, se encontraba el consejo de ancianos. Entre ellos, distinguido por una banda roja que cruzaba su pecho y las plumas de águila que adornaban su cabello gris, estaba Tarak, el padre de Nahcoje. Su rostro, curtido por el sol y marcado por cicatrices de batalla, permaneció imperturbable al ver a su hijo, como si contemplara a un extraño. «El que camina solo regresa, y no lo hace solo», dijo Tarak con voz grave que resonó en el silencio. «¿Qué significa esto, hijo mío?» Elena notó el tono ambiguo. «Hijo mío», sonaba más a una formalidad que a un reconocimiento genuino. «Padre», respondió Nahcoje, inclinando levemente la cabeza. «Esta es Elena Ramírez. La rescaté de traficantes que iban a venderla en San Lorenzo. Espera un hijo que nacerá pronto. Pido refugio temporal para ella, en nombre de nuestras tradiciones». Un murmullo recorrió la asamblea.
Una anciana de rostro arrugado como corteza seca se levantó apoyada en un bastón tallado con símbolos que Helena no reconoció. Era Istas, la curandera de la tribu y hermana de la difunta madre de Nakoje. ¿Por qué debemos ayudar a los que nos matan?, preguntó un guerrero corpulento desde el lado derecho del círculo. Los mexicanos cazan a nuestros hijos, envenenan nuestros pozos. Esta mujer no ha hecho nada de eso, respondió Nakoje. Es viuda. Su esposo murió en las minas, trabajando para los que roban nuestra tierra, gritó otro. La tensión crecía por momentos. Helena, comprendiendo suficientes palabras para entender el peligro, dio un paso adelante. Todos callaron, sorprendidos por su audacia. Mi hijo no tiene culpa, dijo en un español lento y claro, esperando que algunos lo entendieran. Si me rechazan, entenderé, pero permítanme al menos pasar la noche. Mañana seguiré mi camino. Istas se acercó a ella, estudiándola con ojos que parecían ver más allá de la piel. Sin previo aviso, posó una mano arrugada sobre el vientre de Helena. El bebé se movió, como respondiendo a su tacto. Un hijo fuerte, murmuró la anciana en un español sorprendentemente claro. Y una madre valiente. Tarak se puso de pie, imponente. Su mirada iba de Nakoje a Helena y luego se posaba en el horizonte, como buscando una respuesta en las montañas distantes. El consejo deliberará, anunció finalmente. Hasta entonces, la mujer puede quedarse en la tienda de las viudas. Nakoje, tú permanecerás bajo vigilancia. No has sido invitado a regresar. Mientras los guiaban a sus respectivos lugares, Helena buscó la mirada de Nakoje. En sus ojos vio preocupación, pero también determinación. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era la naturaleza de la decisión que el consejo estaba a punto de tomar, una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La noche cayó sobre el campamento apache como un manto de silencio inquieto. Helena permanecía en la tienda de las viudas, donde 3 mujeres de rostros impasibles le habían ofrecido comida y agua fresca, pero ninguna palabra de consuelo. A través de la abertura de la tienda, podía ver las llamas de la hoguera central, donde el consejo llevaba horas deliberando. Las siluetas de los ancianos se proyectaban contra la lona como sombras de otro mundo, figuras ancestrales decidiendo su destino. Nakoje aguardaba a cierta distancia del consejo, sentado sobre una roca plana, con la mirada fija en las estrellas. 2 guerreros lo vigilaban sin disimulo, aunque ya no lo amenazaban con armas. El regreso al hogar que lo había repudiado resultaba más doloroso de lo que había imaginado. Cada rostro familiar que ahora lo evitaba, cada espacio que alguna vez había sido suyo y ahora le estaba vedado, era como una herida reabierta. Cuando la luna alcanzó su cenit, Tarak se levantó del círculo y con un gesto solemne convocó a su hijo y a la mujer mexicana. Uno de los guardias fue a buscar a Helena, mientras el otro acompañaba a Nakoje hasta el centro del campamento. Helena caminó despacio, una mano en la espalda para soportar el peso de su vientre, la otra protectoramente sobre él. Se detuvo junto a Nakoje, frente al semicírculo de ancianos. La luz del fuego bailaba sobre sus rostros, revelando expresiones severas, pero no necesariamente hostiles. Tarak habló primero, su voz profunda como el trueno lejano. El consejo ha deliberado sobre tu petición, hijo de mi sangre, dijo, utilizando la fórmula formal en lugar de llamarlo por su nombre. Hemos escuchado a los espíritus de nuestros ancestros y considerado la situación de nuestra gente. Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los de Nakoje. Los soldados mexicanos
y los colonos blancos nos empujan cada día más hacia las montañas. Nuestros niños mueren de hambre o de enfermedad. Nuestras mujeres son pocas, y muchas no pueden concebir por el veneno del agua que nos dejan. El clan Águila Roja, que alguna vez fue poderoso, ahora apenas cuenta con 100 almas. Elena no comprendía todas las palabras, pero entendía el tono, la gravedad de lo que estaba en juego. Nakoe permanecía rígido a su lado, como si presintiera lo que vendría. Istas, la anciana curandera, tomó la palabra. «La mujer puede quedarse», dijo con voz cascada. «Y su hijo también». Un murmullo de sorpresa recorrió el círculo. Nakoe frunció el ceño, desconfiado de aquella aparente generosidad. «¿Bajo qué condiciones?», preguntó. Tarak y los demás ancianos intercambiaron miradas. Finalmente, el jefe guerrero habló de nuevo. «Bajo la condición de que la tomes como esposa, según nuestras tradiciones, y críes a su hijo como apache». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, provocando ondas de conmoción. Elena, que había entendido lo suficiente, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Esposa? De un hombre que apenas conocía, y su hijo, el último recuerdo de Pablo, criado como apache. Nakoe dio un paso adelante, la incredulidad dibujada en cada línea de su rostro. «¿Es esta vuestra idea de justicia?», preguntó con voz tensa. «¿Forzar a una mujer a un matrimonio que no ha elegido?» «No la forzamos», respondió uno de los ancianos. «Puede rechazar la oferta y seguir su camino, pero sin nuestra protección no sobrevivirá sola en el desierto, y lo sabes». «Es una solución práctica», añadió otro, un hombre de rostro arrugado y ojos astutos. «Ella necesita protección, tú necesitas redimir tu honor, y nuestro clan necesita niños fuertes para sobrevivir». Nakoe apretó los puños, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Estaban utilizando la desesperación de Elena para sus propios fines, y al mismo tiempo manipulándolo a él. «Y si me niego, entonces ambos deberán partir al amanecer», sentenció Tarak. «Y tú nunca más podrás llamarte hijo de esta tierra». El silencio que siguió pesaba como plomo. Elena, que había permanecido callada, dio un paso adelante. Su rostro, iluminado por las llamas, mostraba una dignidad que impresionó incluso a los más escépticos del consejo. «Quiero hablar con Nakoe», dijo en español. Y luego, mirando a Istas, repitió su petición en las pocas palabras apache que había aprendido durante el viaje. «A solas». Istas asintió y, ante la sorpresa de muchos, se levantó para apoyarla. «Es justo», dijo la anciana. «No podemos pedir que decidan sus vidas sin permitirles hablar entre ellos». Tarak, después de un momento de duda, asintió también. «Tienen hasta que la luna toque la montaña», señaló el horizonte donde el satélite descendía lentamente. «Después necesitamos su respuesta». Les permitieron alejarse hasta un pequeño claro junto al arroyo, lo suficientemente cerca para ser vistos, pero lo bastante lejos para hablar sin ser escuchados. Elena se sentó en una roca plana, exhausta tanto física como emocionalmente. Nakoe permanecía de pie, su silueta recortada contra el cielo estrellado. «Lo siento», dijo él finalmente, su voz apenas un susurro. «No esperaba esto. No tienes que aceptar. Podemos irnos, buscar otro camino». Elena lo miró, estudiando el rostro del hombre que la había salvado, que había arriesgado su vida por ella sin pedir nada a cambio. En otras circunstancias, la idea de un matrimonio forzado le habría parecido monstruosa. Pero ahora, con su hijo a punto de nacer, perseguida por traficantes y sin un hogar al que volver, las opciones eran limitadas.
¿Qué pasaría?, preguntó en voz baja. Si acepto, ¿qué significa ser tu esposa entre tu gente? Nakoe se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Significa que estarías bajo mi protección y la del clan. Tendrías un lugar en la tribu, derecho a comida y abrigo. Hizo una pausa, buscando las palabras. Como mi esposa, se esperaría que compartieras mi tienda, pero sus ojos se encontraron con los de ella. No te tocaría sin tu consentimiento. No soy esa clase de hombre. Elena bajó la mirada hacia su vientre, donde su hijo se movía inquieto, como si también él sintiera la tensión del momento. ¿Y mi bebé? ¿Qué significa criarlo como apache? Aprendería nuestras costumbres, nuestra lengua. Sería considerado de mi sangre, con todos los derechos de un hijo del clan. Su voz se suavizó. Pero si algún día quieres contarle sobre su verdadero padre, sobre sus raíces mexicanas, no me opondría. Un hombre debe conocer su historia completa para ser fuerte. Aquellas palabras, pronunciadas con tal sinceridad, hicieron que los ojos de Elena se llenaran de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja, mezcla de gratitud, miedo y algo más que no podía nombrar. «Apenas te conozco», susurró. «Y yo a ti», respondió él. «Pero he visto tu coraje, tu dignidad. Eso me basta para respetarte». La luna descendía inexorablemente hacia la montaña. El tiempo se agotaba. Elena tomó una respiración profunda y colocó una mano sobre la de Nakoe. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente. «Acepto», dijo con voz firme, «por mi hijo, por su futuro». Nakoe asintió, sintiendo el peso de aquella decisión, de aquella confianza depositada en él. No era así como había imaginado encontrar una compañera, pero la vida rara vez seguía los caminos esperados. «Por tu hijo», repitió, sellando una promesa silenciosa, «y por el honor que creí haber perdido». Regresaron juntos al círculo del consejo, donde los ancianos esperaban, inmóviles como figuras talladas en piedra. Y cuando Tarak preguntó su decisión, fue Elena quien respondió, con la cabeza alta y la voz clara. «Seré la esposa de Nakoe, y mi hijo será apache». La ceremonia tendría lugar al amanecer. El amanecer llegó con una bruma dorada que envolvía las montañas como un velo nupcial. Elena, sentada en la tienda de las viudas, observaba en silencio mientras tres mujeres la preparaban para la ceremonia. Sus manos expertas lavaban su rostro con agua de hierbas aromáticas, cepillaban su largo cabello negro con un peine de hueso y untaban sus muñecas y cuello con aceite de flores silvestres. No hablaban español, pero sus gestos, aunque austeros, no eran hostiles. Istas entró a la tienda trayendo consigo un vestido de gamuza clara, decorado con cuentas de colores que formaban patrones geométricos en el cuello y los puños. Era hermoso, a pesar de su sencillez. «Era de mi sobrina», dijo la anciana en su español rudimentario. «La hija de mi hermana. Murió hace 2 inviernos, sin hijos». Elena comprendió que aquel vestido era un tesoro familiar y que ofrecérselo representaba un honor inesperado. Lo aceptó con una inclinación de cabeza, el gesto de respeto que había aprendido durante el viaje con Nakoe. «Gracias», respondió en apache, una de las pocas palabras que conocía. Mientras se vestía, ayudada por las mujeres debido a su avanzado embarazo, Elena intentaba asimilar la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Se casaría con un hombre que apenas conocía, de una cultura completamente ajena a la suya, en un lugar donde la mayoría la veía como enemiga, y lo hacía por su hijo, por darle un futuro, una oportunidad de sobrevivir en un mundo que parecía empeñado en arrebatarles todo.
Pablo, te pensó recordando a su difunto esposo, perdóname por esto, no es traición, es supervivencia. Nuestro hijo vivirá, te lo prometo. A unos metros de distancia, en una pequeña tienda circular, Nakoje también se preparaba. Su padre, contra todo pronóstico, había decidido asistirlo personalmente. No hubo abrazos ni palabras de reconciliación, solo gestos precisos mientras pintaba líneas ceremoniales en el rostro de su hijo. Una raya roja que cruzaba la frente, representando el camino de la vida, y dos puntos blancos en las mejillas, símbolos de los espíritus que los acompañarían. No es el matrimonio que hubiese elegido para ti, dijo finalmente Tarak, su voz un murmullo grave. Pero quizás los espíritus ven más lejos que nosotros. Nakohe no respondió. No había perdón en su corazón. No aún, pero tampoco odio. Solo una determinación férrea de hacer lo correcto por Elena y por el niño que pronto nacería. El sol ya se alzaba sobre las montañas cuando la ceremonia comenzó. Todo el clan se había reunido formando un gran círculo en el claro central. Los niños, sentados en primera fila, observaban con curiosidad. Los guerreros permanecían de pie, solemnes pero vigilantes. Las mujeres sostenían pequeños cuencos con hierbas aromáticas que perfumaban el aire. Elena emergió de la tienda guiada por Istas y las otras mujeres. Su vientre prominente, en vez de ser ocultado, era destacado por el corte del vestido, una celebración de la vida que llevaba dentro. Nakoje la esperaba junto a la hoguera central, vestido con un pantalón de gamuza y el torso desnudo excepto por un collar de garras de oso que había pertenecido a su abuelo. Sus miradas se encontraron, y por un instante todos los demás parecieron desvanecerse. La ceremonia fue simple pero profundamente simbólica. No hubo sacerdote ni largos discursos. Istas, como la mujer de mayor edad del clan, guió los rituales. Primero, bendijo a la pareja con humo de salvia, purificando sus espíritus. Luego, les entregó un cuenco de barro con agua fresca del manantial sagrado. «Beban del mismo cuenco», instruyó, «como beberán juntos de las alegrías y las penas de la vida». Elena bebió primero, luego pasó el cuenco a Nakohe, quien bebió sin apartar los ojos de ella. Sus dedos se rozaron en el intercambio, un contacto fugaz, pero cargado de promesa. Tarak se adelantó entonces, sosteniendo una manta tejida con patrones geométricos en rojo, negro y blanco. «Esta manta es el hogar que construirán juntos», dijo, extendiendo la tela sobre los hombros de ambos, uniéndolos físicamente. «Que nunca se separen sus caminos». El último ritual fue el más significativo. Nakoje tomó un pequeño cuchillo y, con un movimiento rápido, cortó la palma de su mano izquierda. La sangre brotó, roja y brillante bajo el sol de la mañana. Sin vacilación, ofreció el cuchillo a Elena. «Mi sangre es tu sangre», dijo en español para que ella entendiera. «Tu dolor es mi dolor». Elena tomó el cuchillo con mano temblorosa. Nunca había imaginado una boda así, tan diferente de las ceremonias católicas de su pueblo. Pero había una verdad cruda, una honestidad en estos rituales que tocaba algo profundo en ella. Con un suspiro, hizo un pequeño corte en su propia palma. Nakoje tomó su mano herida, uniendo sus sangres. No era un gesto de pasión, sino de compromiso, un pacto sellado ante toda la tribu. «Eres águila roja ahora», declaró Istas, madre del clan, protegida y protectora. El círculo se cerró entonces alrededor de ellos. Uno a uno, los miembros del clan se acercaron a reconocer la unión. Algunos lo hacían con genuina aceptación, como las ancianas que bendecían el vientre de Elena,
o los niños que le ofrecían pequeñas flores silvestres. Otros, especialmente ciertos guerreros jóvenes, apenas ocultaban su desaprobación. Un hombre de rostro adusto y cicatriz en el mentón se detuvo frente a ellos. Era Kichi, primo de Nakhoje y aspirante a líder guerrero. Sus ojos, fríos como piedras de río, estudiaron a Helena con desdén. «La sangre mexicana ensucia nuestro clan», murmuró en apache, creyendo que ella no entendería. «Esto traerá desgracia». Pero antes de que Nakhoje pudiera responder, Helena dio un paso adelante. Quizás no entendía las palabras exactas, pero reconocía el desprecio. «Tu miedo no me asusta», respondió en español, sosteniendo la mirada de Kichi sin parpadear. «Mi hijo tendrá el corazón apache, pero también la fuerza de mis ancestros». Istas tradujo sus palabras, provocando murmullos de asombro entre los presentes. Kichi retrocedió, sorprendido por la audacia de la mujer embarazada. Tarak, observando la escena, asintió imperceptiblemente. Quizás esta mexicana tenía más espíritu guerrero del que había imaginado. Los días que siguieron a la ceremonia transcurrieron en una extraña calma tensa. Helena se instaló en la tienda de Nakhoje, un espacio circular más amplio de lo que había imaginado, dividido por una cortina de piel que él había colocado para darle privacidad. Por las noches, Nakhoje dormía al otro lado de esa división, cumpliendo su promesa de respetar sus límites. Nunca cruzaba al espacio de ella sin pedir permiso, una cortesía que Helena agradecía silenciosamente cada día. Las mañanas comenzaban temprano en el campamento apache. Helena observaba, aprendía y poco a poco se integraba a las tareas cotidianas dentro de lo que su avanzado embarazo le permitía. Istas se había convertido en su mentora informal, enseñándole palabras en apache, mostrándole cómo preparar las comidas tradicionales, explicándole los significados de los símbolos bordados en las mantas y ropas. «Mira, así», le indicaba la anciana, guiando sus manos mientras molía semillas de maíz silvestre en un metate de piedra. «No demasiado fino. El espíritu del maíz debe sentirse en la boca». Helena aprendía con avidez. No solo por sobrevivir, sino porque comprendía que este conocimiento sería vital para criar a su hijo en esta nueva realidad. Cada palabra nueva en apache, cada técnica para curtir pieles o reconocer plantas medicinales, era un puente hacia el futuro. Nakhoje la observaba a menudo desde la distancia mientras trabajaba con los otros hombres reparando armas, construyendo trampas para cazar o entrenando a los jóvenes guerreros. A veces, sus miradas se cruzaban a través del campamento y algo indefinible pasaba entre ellos, una comunicación silenciosa que iba más allá de las palabras. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a descender, solían sentarse juntos a la entrada de su tipi. Helena cosía mientras Nakhoje tallaba pequeñas figuras de madera. Un caballo, un águila, un coyote. Serían los primeros juguetes para el niño que estaba por nacer. ¿Cómo se dice hijo en apache?, preguntó Helena una tarde mientras acariciaba su vientre. «Shimayashi», respondió él. «Pero hay muchas formas de llamar a un hijo. Cuando nazca, tendrá un nombre que refleje su espíritu». «Mi madre decía que los nombres son promesas», comentó ella, pensativa, «que deben ser lo suficientemente grandes para que un niño crezca dentro de ellos». Nakhoje sonrió, una de esas raras sonrisas que transformaban su rostro serio. «Tu madre era sabia. Entre mi gente, los nombres son sagrados. Algunos permanecen secretos, conocidos solo por la familia, para proteger el alma». Estas conversaciones al atardecer se convirtieron en un ritual que ambos esperaban.
pequeños momentos de paz, donde las barreras culturales parecían disolverse, pero no todo era armonía. Kichi y sus seguidores mantenían una hostilidad apenas contenida. Cuando Elena pasaba cerca, escupían al suelo o murmuraban insultos que, aunque no entendía completamente, comprendía por el tono. Un día, encontró su ración de carne salpicada con tierra. Otro, descubrió que alguien había cortado las correas de cuero que estaba trabajando bajo la tutela de Istas. Nakhoje confrontó a Kichi una tarde, cuando las provocaciones se volvieron demasiado evidentes. «Si tienes algo contra mi esposa, dímelo a la cara», le desafió, usando deliberadamente la palabra esposa para reafirmar el estatus de Elena. «Tu esposa», escupió Kichi con desprecio, «nos traerá la desgracia. ¿No ves cómo los espíritus están disgustados? 3 días sin casa. La tormenta de arena que destruyó 2 tipis. Son señales». «Son coincidencias», respondió Nakhoje. «¿Y si los espíritus estuvieran realmente disgustados, crees que permitirían que su vientre crezca sano? El niño se mueve fuerte. Eso también es una señal». Tarak, que escuchaba desde cierta distancia, no intervino, pero su mirada atenta seguía cada desarrollo de esta confrontación interna. El clan estaba dividido, y como jefe debía considerar todas las voces, pero también observaba a Elena con creciente curiosidad. La mujer mexicana mostraba una fortaleza que no había esperado. Fue 10 días después de la ceremonia cuando todo cambió. La mañana había amanecido inusualmente cálida para la temporada. Elena ayudaba a las mujeres a tender pieles para secar cuando sintió la primera punzada, un dolor agudo que le atravesó la espalda baja y se extendió hacia el vientre como un relámpago. Se detuvo, respirando profundamente, pero no dijo nada. Las contracciones durante el último mes no eran infrecuentes, pero cuando la segunda punzada llegó, apenas 1 hora después, mientras recogía agua del arroyo, supo que esto era diferente. El dolor la dobló por la mitad, haciéndole soltar el cubo de madera que llevaba. El agua se derramó sobre sus pies, mezclándose con otro líquido más tibio que descendía por sus piernas. Una joven apache que recogía agua junto a ella la miró con alarma. «¡Weja!», gritó la muchacha. «El agua de vida». El campamento entero pareció detenerse. Las mujeres corrieron hacia Elena, mientras los hombres se apartaban, siguiendo la tradición que les prohibía presenciar un nacimiento. Nakhoje, que regresaba de cazar, vio la conmoción y corrió hacia ella, ignorando las miradas de desaprobación. «¡Elena!», la sostuvo justo cuando otra contracción la hacía doblarse de dolor. «El niño viene», jadeó ella, aferrándose a sus brazos. Demasiado rápido. Istas apareció empuñando su bastón, dando órdenes precisas a las otras mujeres. A Nakhoje le dirigió una mirada severa. «Debes irte. Es tabú que un hombre esté presente». Pero cuando intentaron separar a Elena de sus brazos, ella se aferró con más fuerza. «No», susurró. «Lo necesito conmigo. Por favor». La anciana dudó. Las tradiciones eran claras, pero también veía el terror en los ojos de Elena, sola entre extraños, a punto de dar a luz lejos de su gente. Otra contracción, más fuerte que las anteriores, sacudió el cuerpo de Elena. Un grito desgarrador escapó de sus labios. La sangre comenzó a empapar su vestido, demasiada sangre. «Algo está mal», murmuró Istas, y su rostro normalmente impasible mostró preocupación. «Llévenla a mi tienda. Ahora». Nakhoje alzó a Elena en brazos y corrió hacia la tienda de la curandera, ignorando los murmullos escandalizados. Mientras la depositaba sobre un lecho de pieles,
Ella se aferró a su mano con fuerza sobrehumana. «No me dejes», suplicó, el rostro contraído de dolor. «Promételo». «No te dejaré», respondió él, apretando su mano. «Estamos juntos en esto». Afuera, las nubes se agolpaban en el horizonte, oscureciendo el día. Una tormenta se aproximaba, tanto en el cielo como dentro de aquella tienda, donde la vida y la muerte comenzaban su ancestral batalla. La tienda de Istas se convirtió en el centro de una batalla silenciosa contra la muerte. El aire olía a sangre, a hierbas quemadas y al sudor frío del miedo. Helena yacía sobre un lecho de pieles, su cuerpo sacudido por contracciones cada vez más violentas, mientras la sangre seguía manando entre sus piernas en cantidades alarmantes. «Está mal posicionado», murmuró Istas, tras examinarla con manos expertas. «El niño viene de pie, no de cabeza». Afuera, la tormenta había estallado con furia. La lluvia golpeaba las paredes de la tienda como si quisiera derribarla, y los relámpagos iluminaban el interior a través de las costuras, proyectando sombras fantasmales que danzaban sobre los rostros tensos. 3 mujeres asistían a Istas, trayendo agua caliente, paños limpios y los remedios que la anciana preparaba con manos temblorosas por la edad pero seguras por la experiencia. Murmuraban plegarias en apache, invocando a los espíritus para que protegieran a la madre y al niño. Nakoje permanecía arrodillado junto a Helena, sosteniendo su mano, limpiando el sudor de su frente. No decía nada, pero sus ojos, fijos en los de ella, le transmitían una fortaleza que Helena absorbía como tierra sedienta. «Duele mucho», jadeó ella durante un breve respiro entre contracciones. «Lo sé», respondió él, apretando su mano. «Pero eres más fuerte que el dolor, más fuerte que la tormenta». Un trueno sacudió el campamento, tan cercano que la tierra pareció vibrar. Helena gritó cuando otra contracción la atravesó, más larga y despiadada que las anteriores. «Está perdiendo demasiada sangre», dijo una de las mujeres en apache, su voz apenas audible por el rugido de la tormenta. Istas asintió, su rostro una máscara de preocupación. De un pequeño morral de piel extrajo raíces secas que molió rápidamente entre 2 piedras, mezclándolas con agua caliente. «¡Bebe!», ordenó, acercando el brebaje a los labios de Helena. «Te dará fuerza». Helena bebió obedientemente, estremeciéndose por el sabor amargo. Sus ojos, brillantes por la fiebre, buscaron los de Nakoje. «Si no sobrevivo», comenzó, pero él colocó un dedo sobre sus labios. «Sobrevivirás, ambos sobreviviréis». Un relámpago iluminó la silueta de Tarak en la entrada de la tienda. El jefe guerrero, empapado por la lluvia, observaba la escena con expresión indescifrable. Sus ojos se detuvieron en las manos entrelazadas de Nakoje y Helena, en la devoción evidente en el rostro de su hijo. Sin decir palabra, desapareció de nuevo en la tormenta. La noche avanzaba interminable. Helena entraba y salía de la conciencia, debilitada por la pérdida de sangre y el agotamiento. En uno de sus momentos de lucidez, aferró el brazo de Nakoje con sorprendente fuerza. Pablo quería llamarlo Alejandro, susurró, por su abuelo. Nakoje asintió, comprendiendo el significado de aquella confesión. Helena quería asegurarse de que él supiera el nombre elegido por el padre biológico, en caso de que ella no pudiera transmitirlo. «Alejandro», repitió él probando el sonido. «Es un buen nombre. Fuerte». Otra contracción, la más violenta hasta ahora, sacudió el cuerpo de Helena. Su grito desgarró la noche, mezclándose con el aullido del viento. «¡Ahora!», exclamó Istas.
«El niño viene». Las mujeres se apresuraron a sus posiciones. Una sostenía las piernas de Helena, otra limpiaba la sangre, la tercera preparaba las mantas para recibir al recién nacido. Istas, con la concentración de quien ha traído cientos de vidas al mundo, guiaba el proceso con palabras firmes en apache. Helena empujaba con las pocas fuerzas que le quedaban, su rostro contraído en una máscara de dolor y determinación. Nakoje seguía junto a ella, inmóvil como una roca en medio de la tormenta, su presencia el único ancla en aquel mar de sufrimiento. «Una vez más», ordenó Istas, «con toda tu alma, hija». Helena reunió sus últimas fuerzas y empujó, mientras un grito que parecía surgir de lo más profundo de su ser escapaba de su garganta. Y entonces, como un milagro arrancado de las manos mismas de la muerte, el llanto de un recién nacido se elevó por encima del rugido de la tormenta. «Un varón», anunció Istas, sosteniendo al bebé cubierto de sangre y vernix, «fuerte como el roble». Cortó el cordón umbilical con un cuchillo ceremonial. Luego entregó el niño a una de las mujeres para que lo limpiara. Pero la batalla no había terminado. Helena seguía sangrando, su rostro cada vez más pálido, su respiración débil y superficial. «No cierran los caminos de la vida», murmuró Istas, trabajando frenéticamente para detener la hemorragia con cataplasmas de hierbas. «Los espíritus la llaman...». «No», la voz de Nakoje era un trueno suave pero implacable. «Dile a los espíritus que esperen. No es su tiempo». Tomó un pequeño cuchillo y, ante la mirada sorprendida de las mujeres, cortó su propia palma, dejando que la sangre goteara sobre un cuenco de barro. «Mi sangre es su sangre», dijo, recordando las palabras de su matrimonio. «Mi fuerza es su fuerza». Istas comprendió. Mezcló la sangre de Nakoje con raíces pulverizadas y aplicó la pasta sobre el vientre de Helena, mientras cantaba una antigua oración de sanación que solo las curanderas más viejas recordaban. Poco a poco, milagrosamente, el flujo de sangre comenzó a disminuir. El color regresó lentamente a las mejillas de Helena. Su respiración se hizo más profunda, más estable. La mujer que había limpiado al bebé se acercó y lo colocó sobre el pecho de Helena. El niño, como si reconociera el latido que lo había acompañado durante 9 meses, se calmó de inmediato. Helena abrió los ojos. Lo primero que vio fue a su hijo, pequeño y perfecto, con una mata de cabello negro y la piel del color del cobre pulido. Lo segundo fue el rostro de Nakoje, marcado por el agotamiento y el alivio, pero con una expresión que no había visto antes, una ternura sin reservas. «Alejandro», susurró ella, acariciando la cabecita del bebé con dedos temblorosos. Nakoje asintió, pero luego añadió en voz baja: «Ishkode Alejandro, fuego valiente, en apache y en tu lengua, 2 nombres para honrar sus 2 sangres». Helena sonrió débilmente, sintiendo que la vida volvía a ella, no solo la vida física, sino algo más profundo. En medio del dolor y el miedo, algo nuevo había nacido junto con su hijo, un vínculo que no había esperado ni buscado, pero que ahora sentía tan real como el bebé en sus brazos. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, y los primeros rayos del amanecer se filtraban entre las nubes, trayendo la promesa de un nuevo día. El sol se elevaba majestuoso sobre las montañas, secando los últimos vestigios de la tormenta nocturna. El campamento apache vibraba con una energía contenida, una mezcla de curiosidad, expectativa y recelo. La noticia del nacimiento se había extendido como fuego en la pradera seca. El hijo de la mexicana, Nakoje,
había llegado al mundo en medio de la tormenta más violenta que el clan recordaba en años. Elena, recostada sobre pieles suaves en la tienda que ahora compartía abiertamente con Nahcoje, observaba a su hijo dormir. Xcó de Alejandro tenía apenas 3 días de vida, pero ya mostraba una vitalidad sorprendente. Sus pequeños puños se cerraban con fuerza, su llanto era vigoroso cuando tenía hambre, y sus ojos, aunque aún no enfocaban bien, parecían contener la intensidad de ambos mundos que lo habían creado. «Es hermoso», murmuró Nahcoje, sentado a su lado, contemplando al bebé con una expresión de asombro que nunca abandonaba su rostro cuando miraba al pequeño. Elena asintió, sintiendo una extraña paz interior. Los días posteriores al parto habían sido difíciles. La pérdida de sangre la había dejado débil y sin las atenciones constantes de Istas y las otras mujeres, quizás no habría sobrevivido. Pero había algo más que la medicina tradicional apache en su recuperación. Estaba la presencia constante de Nahcoje, quien apenas se separaba de ella y del bebé, aprendiendo junto a Elena a cambiar las envolturas de cuero suave que hacían las veces de pañales, sosteniendo al niño para que ella pudiera descansar, trayéndole alimentos nutritivos que las mujeres preparaban especialmente para las madres recientes. «Hoy es el día», dijo él, interrumpiendo sus pensamientos. «El consejo ha convocado la ceremonia de presentación». Elena sintió que un nudo se formaba en su garganta. Según la tradición apache que Istas le había explicado, el recién nacido debía ser presentado formalmente a la tribu y a los espíritus durante una ceremonia sagrada. Era un momento crucial, donde el clan aceptaría o rechazaría al niño como uno de los suyos. «¿Y si no lo aceptan?», susurró, expresando el miedo que llevaba días royéndole las entrañas. Nahcoje tomó su mano con gentileza. El contacto, que antes hubiera sido incómodo entre ellos, ahora resultaba natural, reconfortante. «Mi padre ha dado su aprobación. Nadie se opondrá abiertamente a la voluntad del jefe». Lo que no dijo, pero ambos sabían, era que la aprobación de Tarak no significaba aceptación genuina de toda la tribu. Kichi y sus seguidores seguían siendo una sombra amenazante, aunque habían permanecido inusualmente silenciosos desde el nacimiento. El momento llegó con la puesta de sol, vestida con un nuevo traje de gamuza decorado con cuentas que las mujeres habían confeccionado para ella. Elena cargaba a Xcó de Alejandro envuelto en una manta tejida con hilos rojos y negros, colores de protección. Nahcoje caminaba a su lado, erguido y solemne, vistiendo sus mejores galas guerreras, un chaleco de piel adornado con púas de puercoespín, pantalones de gamuza con flecos laterales y una banda de cuero rojo cruzando su pecho. El clan entero los esperaba en el claro central, formando un gran círculo alrededor de una hoguera que crepitaba con llamas altas y brillantes. Tarak ocupaba el lugar de honor, con el rostro pintado con líneas ceremoniales blancas y rojas. A su derecha se sentaba Istas, y a su izquierda los ancianos del consejo. Elena avanzó con pasos cautelosos. Aunque su cuerpo aún se recuperaba del difícil parto, se mantenía erguida, la cabeza alta, los ojos enfrentando sin miedo las miradas que la estudiaban. Nahcoje la guió hasta el centro del círculo, justo frente a Tarak. El silencio era tan denso que podía escucharse el suave respirar del bebé y el crepitar de las llamas. Tarak se levantó lentamente y extendió los brazos. «El hijo de mi hijo», dijo con voz potente que resonó en todo el claro, «sangre de nuestra sangre». Elena, siguiendo las instrucciones que Istas le había dado, depositó con cuidado a Xcó de Alejandro en los brazos de su abuelo.
El bebé, como si comprendiera la solemnidad del momento, permaneció en silencio, sus ojos oscuros abiertos de par en par. Tarak lo sostuvo en alto, mostrándolo a los 4 puntos cardinales, a los espíritus del este, que traen la luz del conocimiento, les presento a este hijo del clan Águila Roja. A los espíritus del sur, que traen el calor de la pasión, les presento a este guerrero en ciernes. A los espíritus del oeste, que traen la lluvia de la renovación, les presento a este portador de nueva vida. A los espíritus del norte, que traen la fuerza de la resistencia, les presento a este hijo de 2 sangres. Un murmullo recorrió la asamblea ante esas últimas palabras. Tarak no había ocultado ni minimizado el origen mixto del niño. Lo había proclamado abiertamente, como un hecho digno de mención, no como una mancha a esconder. Istas se acercó entonces, cargando un pequeño cuenco de barro. Mojó su dedo en una mezcla de ocre rojo y dibujó un círculo en la frente del bebé. «Ixcodé Alejandro», anunció, utilizando ambos nombres, el apache y el mexicano. «Fuego valiente, hijo de Nakkoje y Elena, nieto de Tarak, protegido de los espíritus ancestrales». La anciana hizo una señal y 4 jóvenes guerreros se adelantaron con tambores. Comenzaron a tocar un ritmo ceremonial, grave y pausado al principio, acelerándose gradualmente hasta convertirse en un latido poderoso como el corazón colectivo del clan. Tarak devolvió el bebé a Elena, quien lo recibió con manos temblorosas. Luego, para sorpresa de todos, el jefe guerrero colocó una mano sobre el hombro de Nakkoe y otra sobre la cabeza de Elena. «La tormenta trajo un mensaje», declaró. «Los espíritus nos hablan a través de las señales». Este niño nació cuando el cielo y la tierra chocaban, cuando el agua y el fuego danzaban juntos. No es casualidad, es un puente entre mundos. Sus palabras parecieron flotar en el aire nocturno, cargadas de un peso y un significado que iba más allá de la ceremonia. Elena no comprendía todas las implicaciones culturales, pero sintió que algo importante estaba ocurriendo, algo que trascendía su propia historia personal. La celebración que siguió fue contenida pero genuina. Los miembros del clan se acercaban por turnos a contemplar al bebé, algunos ofreciendo pequeños amuletos protectores, un diente de lobo, una pluma de águila, una piedra de río con marcas naturales que semejaban un relámpago. Incluso algunos de los que antes habían mostrado hostilidad hacia Elena, ahora inclinaban la cabeza con respeto. No todos, por supuesto. Kichi y un pequeño grupo permanecían apartados, observando con expresiones sombrías. Y cuando la ceremonia principal terminó y las familias comenzaban a dispersarse hacia sus tipis, Kichi se acercó a Nakkoje. «Has traído sangre extranjera al clan», dijo en voz baja pero cargada de veneno. «Y ahora la celebras como si fuera un triunfo». «Es mi hijo», respondió Nakkoje con tranquilidad. «Y es hijo del clan. Tarak lo ha reconocido». «Tarak se ablanda con la edad», replicó Kichi. «Pronto necesitaremos un líder que recuerde lo que significa ser apache de verdad». Elena, que estaba cerca y había aprendido suficiente del idioma para comprender la amenaza velada, se acercó con el bebé en brazos. «Mi hijo tiene tanto derecho a estar aquí como tú», dijo en un apache rudimentario pero comprensible. «Tiene la sangre de guerreros en sus venas, de 2 pueblos guerreros». Kichi la miró con desprecio, pero antes de que pudiera responder, una voz grave lo interrumpió. «La mujer habla con verdad». Tarak se había aproximado en silencio. Su presencia imponente hizo que Kichi retrocediera instintivamente. «El niño es apache», continuó el jefe con firmeza.
y su madre ha demostrado más coraje que muchos guerreros. Desafió a la muerte y regresó. Los espíritus la han elegido para vivir entre nosotros. Fue en ese momento, con la luz del fuego iluminando sus rostros en el crepúsculo, cuando Helena comprendió que algo fundamental había cambiado. No era solo que hubiera dado a luz a un niño sano. No era solo que Nakoje la hubiera defendido consistentemente. Era que, de alguna forma inesperada, había comenzado a ganarse su lugar en esta comunidad extraña y ajena, no como una intrusa tolerada, sino como alguien que podía pertenecer verdaderamente. Esa noche, cuando regresaron a su tipi, Ishko de Alejandro dormido profundamente después de alimentarse, Helena encontró sobre su lecho un regalo. Un collar de conchas y cuentas de turquesa del tipo que solo las mujeres respetadas del clan podían usar. Nakoje la observó mientras ella lo sostenía a la luz de la pequeña hoguera interior. «Era de mi madre», explicó con voz suave. «Istas lo guardó cuando ella murió. Dijo que debía ser para ti, que mi madre lo hubiera querido así». Helena lo miró a los ojos. Esos ojos oscuros que ya no le parecían extraños ni amenazantes, sino familiares, seguros. «Gracias», susurró, incapaz de expresar todo lo que sentía en ese momento. Gratitud, sí, pero también algo más complejo que comenzaba a florecer en su interior, algo que no se atrevía a nombrar aún. Nakoje asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras. Se sentó a su lado, contemplando al bebé que dormía entre ellos, el puente vivo entre sus mundos. «Descansa», dijo finalmente. «Mañana comienza una nueva vida para todos». Las estaciones habían girado como la rueda del destino. Los árboles del cañón se vestían ahora con los colores cobrizos del otoño y las mañanas amanecían con una fina capa de escarcha que se derretía bajo el sol de mediodía. 6 meses habían transcurrido desde el nacimiento de Ishko de Alejandro. 6 meses de transformaciones silenciosas, pero profundas. Helena ya no era la extranjera que había llegado con el vientre hinchado y el corazón lleno de miedo. Ahora caminaba por el campamento con la seguridad de quien ha encontrado su lugar. Hablaba apache con fluidez creciente. Conocía los nombres de las plantas medicinales que recogía junto a Istas, y sus manos hábiles creaban prendas que incluso las mujeres más exigentes del clan admiraban. El collar de turquesa que había pertenecido a la madre de Nakoje brillaba siempre en su cuello, símbolo de su pertenencia. Ishko de Alejandro crecía fuerte y sano, con los ojos de Helena y la complexión robusta de su padre adoptivo. Ya comenzaba a sentarse solo, y su risa era como música que alegraba el tipi que compartía con sus padres. Nakoje lo miraba con un orgullo que no intentaba disimular, enseñándole las palabras de ambos idiomas, tallando para él pequeños animales de madera, cargándolos sobre sus hombros durante los paseos al atardecer. Y en las noches, cuando el niño dormía, Helena y Nakoje compartían algo que había nacido lentamente, sin prisa y sin forzar, un amor construido sobre el respeto mutuo, la admiración y la confianza. Ya no necesitaban la cortina de piel que dividía la tienda. Sus cuerpos se buscaban con naturalidad en la oscuridad, como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse. «Nunca imaginé esto», confesó Helena una noche, recostada sobre el pecho de Nakoje, escuchando el latido constante de su corazón. «Cuando me rescataste, creí que solo sería una obligación para ti». Él acarició su cabello con dedos gentiles. «El destino escribe caminos que no podemos prever», respondió, su voz un murmullo suave en la oscuridad. «Pero ahora no puedo imaginar una vida sin ti, sin Ishkode». No todo era armonía. Sin embargo,
Kichi y sus seguidores seguían siendo una presencia amenazante, aunque más cautelosa desde que Tarak había mostrado su apoyo abierto a la nueva familia. Las tensiones con los colonos mexicanos y el ejército estadounidense aumentaban. Cada vez con más frecuencia llegaban noticias de enfrentamientos en las fronteras, de tribus desplazadas, de tratados rotos. Aquel día de otoño, Elena había salido a recoger bayas silvestres con Xcó de Alejandro atado a su espalda. Nakoje estaba en una partida de caza con otros guerreros y Tarak había viajado a un consejo con otros jefes apache. El campamento estaba tranquilo, con las mujeres ocupadas en sus tareas cotidianas. Elena se alejó un poco más de lo habitual, siguiendo un arroyo donde crecían especialmente dulces las moras que tanto le gustaban a Istas. El bebé balbuceaba feliz, agarrando mechones de su cabello con sus manitas regordetas. Fue entonces cuando escuchó los cascos. No el ritmo ordenado de los caballos apache regresando de la caza, sino el galope frenético de jinetes que no se preocupaban por ocultar su presencia. Se agachó instintivamente, ocultándose entre los arbustos. Sebastián y sus hombres aparecieron en el claro, 6 jinetes armados con rifles y rostros marcados por cicatrices de viruela y odio. El líder, con el hombro derecho visiblemente rígido, donde los perdigones de Mercedes lo habían herido meses atrás, escudriñaba el horizonte con ojos entrecerrados. «Tiene que ser por aquí», gruñó. El informante dijo que la india y su cría estarían cerca del arroyo. Elena sintió que el corazón se le congelaba. Solo había un informante posible, Kichi. La traición que tanto había temido Nakoje finalmente había ocurrido. Xcó de Alejandro, como si sintiera el peligro, comenzó a agitarse, preparándose para llorar. Elena cubrió suavemente su boca con la mano, susurrándole palabras tranquilizadoras al oído. Tenía que regresar al campamento, alertar a todos. Comenzó a retroceder lentamente, agachada entre la maleza, cuando una rama seca crujió bajo su pie. El sonido, apenas audible para ella, fue suficiente para los oídos entrenados de Sebastián. ¡Allí!, gritó, señalando en su dirección. Todo ocurrió en un instante. Elena se incorporó y corrió, sujetando a su hijo contra su pecho, zigzagueando entre los árboles, como había visto hacer a las mujeres apache durante las prácticas de huida. Un disparo resonó, astillando la corteza a centímetros de su cabeza. Sabía que no podría llegar al campamento a tiempo. Los jinetes la alcanzarían en campo abierto. Con una decisión instantánea, cambió de dirección, dirigiéndose hacia unas rocas escarpadas donde los caballos no podrían seguirla. Trepó con desesperación, las manos sangrando por las piedras afiladas, el bebé llorando ahora sin control. Alcanzó una pequeña cornisa y se apretó contra la pared rocosa, cubriéndose a sí misma y a su hijo con la manta de color terroso que llevaba. Abajo, los hombres desmontaron y comenzaron a registrar la zona, maldiciendo en español e inglés. «Sal de donde estés, perra», gritó Sebastián, «o quemaremos todo el maldito bosque». Elena cerró los ojos, apretando a Xcó de Alejandro contra su pecho. Pensó en Nakoje, en la vida que habían construido juntos, en todo lo que perdería si estos hombres los capturaban. No supo cuánto tiempo pasó así, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que la delatara. De pronto, un silbido cortó el aire, seguido de un grito ahogado. Luego otro, y otro más. Abrió los ojos justo a tiempo para ver a Sebastián caer de rodillas, una flecha atravesándole el cuello. Nakoje emergió del bosque como un espíritu vengador, seguido por 4 guerreros apache. Sus rostros estaban pintados para la guerra
y sus ojos ardían con una furia fría y calculada. No hubo gritos de batalla, solo el silencio mortal de cazadores expertos eliminando a su presa. La escaramuza duró apenas minutos. Cuando terminó, ninguno de los traficantes seguía en pie. Elena descendió tambaleante de su escondite. Nakoje corrió hacia ella, envolviéndola a ella y al bebé en un abrazo feroz, protector. ¿Cómo supiste?, susurró ella, temblando de alivio y miedo residual. Kichi, respondió él, la rabia contenida vibrando en su voz. Lo sorprendimos hablando con un mensajero mexicano. Confesó todo cuando Tarak lo confrontó. Regresaron al campamento bajo un cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. La noticia de la traición de Kichi y del rescate de Elena y el bebé ya se había extendido. El traidor estaba atado al poste central, esperando el juicio del consejo. Tarak, que había regresado precipitadamente al conocer los hechos, miraba a su sobrino con una mezcla de decepción y furia controlada. «Traicionaste al clan por venganza», dijo con voz grave. «Pusiste en peligro a una madre y a un niño de nuestra sangre». «No es de nuestra sangre», escupió Kichi. «Es el hijo de un mexicano muerto. Y ella nunca será apache, sin importar cuánto finjamos». Elena dio un paso adelante con Ishko de Alejandro en brazos. El niño, como si entendiera la solemnidad del momento, guardaba silencio, sus grandes ojos oscuros fijos en el hombre atado. «Mi hijo es hijo de Pablo Ramírez, que murió sin conocerlo», dijo con voz clara para que todo el clan escuchara, «y es hijo de Nakoje, quien le dio su nombre, su protección y su amor. Tiene 2 padres y 2 pueblos, y yo tengo 2 hogares, el que dejé atrás y el que encontré aquí». Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. Incluso aquellos que habían sido escépticos al principio, ahora asentían con respeto. El castigo de Kichi fue el exilio perpetuo, una sentencia que para muchos apaches era peor que la muerte: vivir sin clan, sin identidad, sin hogar. Esa noche, mientras la luna llena bañaba el cañón con su luz plateada, Elena y Nakoje permanecían de pie frente a su tipi, contemplando las estrellas. Ishko de Alejandro dormía plácidamente dentro, seguro y amado. «¿Extrañas tu hogar?», preguntó Nakoje, rompiendo el silencio. Elena meditó la pregunta, buscando la respuesta en su corazón. «A veces extraño los sonidos, los olores, las canciones de mi pueblo», admitió. «Pero mi hogar ya no es un lugar. Es esto». Tomó la mano de Nakoje y la colocó sobre su corazón. «Es ustedes». Él la miró con una intensidad que hacía innecesarias las palabras, pero las pronunció de todas formas. «Te amo, Elena Ramírez». Era la primera vez que lo decía abiertamente, aunque sus acciones lo habían demostrado 1000 veces ya. «Y yo a ti, Nakoje, hijo de Tarak, padre de mi hijo, dueño de mi corazón». Se besaron bajo el manto estrellado, mientras el viento del desierto susurraba alrededor de ellos, llevando su historia a las montañas y más allá, donde quizás otros corazones divididos entre mundos encontrarían esperanza en su ejemplo. Lo que había comenzado como un rescate desesperado se había transformado en algo que ninguno de los dos hubiera podido imaginar. Un amor que trascendía fronteras, culturas y sangres. Un amor que, como su hijo, era puente entre mundos, promesa de un futuro donde las diferencias no separaban, sino que enriquecían. Y así, en aquel rincón del desierto de Sonora, bajo un cielo tan vasto como sus esperanzas, el círculo que comenzó con un acto de compasión se completaba con uno de amor verdadero.